En este video hablaremos un poco sobre la filosofía moderna y posmoderna. Nuestros ponentes son Jimena Padilla, Nancy San Juan, Ibir Martínez y Kevin Cruz, del grupo sexto Bachillerato CEP de la Universidad del Valle de México. Ellos nos hablarán de los filósofos de estas etapas. Kant y el idealismo alemán. Es un filósofo alemán, nació en 1720 en Prusia, Alemania. Kant y su familia eran protistas, por lo que favorecía el estudio de la religión y el latín. Al morir su padre abandonó sus estudios y se convirtió en profesor de metafísica por más de 40 años. A lo largo de su vida publicó diversos libros, pero nosotros nos enfocaremos en el idealismo alemán. El idealismo alemán se concentra en lo teórico. El pensamiento kantiano es un sistema filosófico. Lo conforman 4 grandes temas: la metafísica, la moral, la religión y la antropología. De aquí se responden las 4 grandes preguntas que se formula Kant: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Esto para Kant son los objetivos centrales, lo que se puede y lo que se debe hacer. Kant se centra en el examen de la posibilidad que tiene la razón humana para conocer y la determinación de los límites del conocimiento. La metafísica alemana, la comprensión global y la sistemática del ser. Kant piensa que un conocimiento teórico científico solo se puede obtener de los fenómenos o hechos que nos aparecen o a los que se dan a través de los sentidos. Se necesita un momento racional, subjetivo, para analizarlos. La razón pensar es por ello que para Kant los principios de la razón pura son mundo, alma y Dios, que corresponden a una realidad que no nos es sensiblemente. El entendimiento y el conocimiento amplían heurísticamente sus horizontes y se necesitan en la búsqueda del saber. El hegelianismo es el sistema filosófico fundado por Georg Wilhelm Friedrich Hegel, según lo cual lo absoluto, que también se llama idea, se manifiesta evolutivamente bajo las formas de naturaleza y de espíritu. Su gran aportación fue introducir el concepto de la dialéctica en la filosofía, sistema capaz de explicar la historia del mundo y el pensamiento, enfocándose en que todo movimiento surge como solución a las contradicciones del movimiento anterior. Hegel afirmaba que para el sujeto pensante, la razón humana o la conciencia fuera capaz de conocer su objeto, el mundo, debe existir en algún sentido una idea de pensamiento y de ser. El materialismo histórico es la doctrina del marxismo-leninismo sobre las leyes del régimen y la evolución de la sociedad humana. Es la aplicación consecuente de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los fenómenos sociales. Antes de que Marx imperaba en la ciencia de la interpretación idealista de la historia, esta relaciona con el gran descubrimiento hecho por Marx en la interpretación de la historia y los acontecimientos históricos. Marx descubrió que la ley del desarrollo de la historia humana, aquel simple hecho oculto en los últimos tiempos por las acumulaciones ideológicas de que los hombres deben comer, beber, tener vivienda y vestirse antes de estar en condiciones de ocuparse de política, ciencia, arte y religión, de que por consiguiente la producción de los medios materiales inmediatos a la existencia, y con eso mismo cada etapa del desarrollo económico de un pueblo o de una época. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Polonia. La filosofía de Schopenhauer parte de un pensamiento básico: el ser es voluntad, el ser quiere ser, el ser es esa voluntad que quiere ser siempre voluntad. De ahí que sea el filósofo más representativo de la irracionalidad frente a la consideración del hombre como animal racional, el primer ateo declarado e inflexible que hemos tenido los alemanes. No contento con ser uno de los primeros pensadores en devolver sus derechos a la parte irracional, mancillada por el racionalismo, destronó el primado optimista de la razón, dinamitando desde una reinterpretación original del idealismo. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Filósofo alemán considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y que ha marcado profundamente la filosofía de los últimos 100 años. En su filosofía critica a la cultura occidental, a la religión cristiana y a la filosofía tradicional. También nos habla sobre el eterno retorno y el superhombre. Define a la libre existencia del ser humano frente a todo tipo de atadura externa, ya sea social o religiosa, al concebir a Dios como un poder que oprime y reduce al ser humano. El hombre debía matarlo para poder desarrollarse totalmente. Junto a esto debía sostener la subversión de todos los valores y a la asunción de la existencia como voluntad de poder.
Solamente así se haría posible el advenimiento del superhombre, una fase avanzada del ser humano en el que éste es completamente dueño de sí mismo. Michel Foucault fue un filósofo, historiador y psicólogo francés. Nació el 15 de octubre de 1926 en París. Fue homosexual. Su objetivo fue iluminar la zona oscura de la sociedad. Su vida académica e intelectual estuvo asociada a un permanente compromiso frente a las exclusiones y discriminaciones de la sociedad, por lo que se dedicó a estudiar a presos, enfermos mentales, homosexuales e inmigrantes. Obtiene su licenciatura en filosofía en 1948. En 1949, Foucault obtiene el diploma de Estudios Superiores de Filosofía. Pone énfasis entre el poder y el saber. La verdad lo define como lo correcto de lo incorrecto, la bondad y la maldad. Controla la voluntad y el pensamiento, a lo que Foucault lo denomina normalización, lo que implica controlar el rol del hombre en la sociedad. Define la locura como algo anormal, por lo que una persona tiene poder sobre la normal. La contracara del delincuente es el loco. Así es como nace el mal sin límites, donde la sociedad exige que se encierre en una cárcel a las personas que no saben vivir en sociedad. A Foucault se le hace fascinante privarlos de su libertad para corregirlos y castigarlos. En su libro Microfísica del Poder de 1978, afirma que el capitalismo se rige por el poder, por lo que los dominantes compactan con los dominados. El poder se encuentra en todos lados: el gobierno, el trabajo, la familia. Foucault, al ver esto, formula un concepto: sociedad disciplinaria. Por lo tanto, solo la gente anormal puede ser productiva. A lo largo del tiempo, observó que era necesario aplicar la biopolítica para regular la sociedad y potenciar las capacidades biológicas e intelectuales de los individuos. Murió el 25 de junio de 1984 a causa de VIH-Sida. Escuela de Frankfurt, teoría crítica, es la discusión crítico-ideológica de las condiciones sociales e históricas en la que ocurre la construcción de toda teoría y la así mediada crítica de esas condiciones sociales. Los aportes de la Escuela de Frankfurt es la teoría de la crítica del conocimiento cuyos precursores son Horkheimer, Adorno y otros autores que siguieron su huella. Se propuso interpretar y actualizar la teoría marxista, originaria según su propio espíritu. Dicho de otra manera, los praxis y los intereses teóricos y extrateóricos se dan en determinado momento histórico, revisten un valor teórico-cognitivo. Teodoro Adorno nació el 11 de septiembre de 1903 en Alemania, en una familia burguesa acomodada de Frankfurt del Meno. Fue un filósofo alemán que también escribió sobre sociología, psicología y musicología. Se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. La filosofía de Adorno se enmarca en la corriente básica hegeliano-marxista en que se mueven todos los miembros de la teoría crítica. Según Adorno, la sociedad industrial representa una estructura que niega el pensamiento. Su tarea más genuina, la teoría crítica, en una situación, la filosofía se hace cada vez más necesaria como pensamiento crítico para disipar la apariencia de libertad, mostrar la cosificación reinante y crear una conciencia progresiva. Herbert Marcuse fue un filósofo y sociólogo alemán-estadounidense. Nació el 19 de julio de 1898 en Berlín, Alemania. Participó en la Segunda Guerra Mundial. Estudió literatura y filosofía. Ante el creciente acoso contra los judíos, abandonó Alemania en 1933, yéndose a Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía en 1940. Ejerció como profesor de las universidades de Harvard, California y Columbia. Se definía como marxista, socialista y hegeliano. Realizó la crítica a la sociedad moderna, desarrollada en el hombre unidimensional. El sujeto unidimensional es víctima de su propia impotencia y de la opresión continua del método de denominación. Marcuse distingue entre las necesidades reales, que son naturales del hombre, y las necesidades ficticias que provienen de la conciencia y la sociedad. Solo el hombre puede juzgar sus necesidades. Para Marcuse, la formación de la conciencia humana está en la niñez. En esta etapa adquiere sus categorías normativas y toda su referencia para enfrentar el mundo. Lo que la sociedad moderna ha reemplazado a la familia y ha formado a los hombres no con sus anhelos, sueños y valores, sino al modelo del capitalismo. Lo que pretende realizar Marcuse está marcado por la intencionalidad de alejar al ser humano del dominio que está impuesto en toda la sociedad y pretende reorientar el rumbo de la cultura
hacia el arte y hacia lo estético. La teoría de Horkheimer es la mejora de la sociedad, el interés de una sociedad futura organizada racionalmente. La teoría crítica arroja la luz crítica sobre la sociedad actual bajo la esperanza de una mejora radical de la existencia humana. Su teoría crítica no separa el sujeto que contempla la realidad de esta misma, sino que señala que ambos están totalmente relacionados. Jürgen Habermas nació en 1929 en Alemania. Fue un sociólogo y filósofo alemán, principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Entre 1955 y 1959 trabajó en el Instituto de Investigación Social de la ciudad. Se interesó en la filosofía del lenguaje, la teoría analítica de la ciencia desde una postura antipositiva y la filosofía práctica. Sus aportaciones a la filosofía política le sitúan como una de las figuras claves del republicanismo contemporáneo. Jan Frankovich Lyotard, 1924-1998. Fue un reconocido sociólogo y filósofo de nacionalidad francesa. Se caracterizó por sus conocimientos interdisciplinarios, ya que sus obras abarcan temáticas muy variadas como el arte posmoderno y moderno, la música, la crítica, la comunicación, la epistemología, la literatura e incluso el cine. Además, Lyotard defendía que el pensamiento posmoderno surgió debido a tres grandes fracasos en la historia del hombre: la política democrática de la Revolución Francesa, la búsqueda por el mejoramiento económico y el marxismo, aunque el autor se haya influenciado notablemente de las teorías de Karl Marx para realizar sus primeros estudios. Søren Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813, filósofo y teólogo, humanista e individualista. Kierkegaard fue un pensador danés cuyas reflexiones alrededor de la condición humana le llevaron a convertirse en el padre del existencialismo. Kierkegaard trazó el camino del negativismo, es decir, de una filosofía que parte de lo negativo en cuanto al valor, para tomar de él una referencia a lo positivo en cuanto al valor. Así, la angustia y la desesperación constituyen la base de partida para un acuerdo sobre una vida sin angustia ni desesperación. Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Nació el 21 de junio de 1905 en París, Francia. Es uno de los principales exponentes del existencialismo. Él decía: la existencia procede a la ciencia. Todo lo que crecía sin conciencia era un ser en sí, mientras los que tenían conciencia, un ser indefinido y propio de decisiones, es un ser para sí. Jean nos dice que no existe Dios, nadie nos creó y venimos sin propósito alguno al mundo. Por ello somos totalmente libres de elegir nuestra misión de vida, decisiones, etc. No podemos elegir en qué país o familia nacer, pero sí podemos decidir qué hacer con la vida hasta la muerte. Todos tenemos la posibilidad de elegir. Te comprometes contigo mismo y debes pensar que hay sociedad a la que puedes afectar con tus decisiones. Jean nos dice que la libertad se debe tomar con responsabilidad y siempre preguntarnos qué hacer con nuestra libertad.